Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí se me escucha? Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bueno, Amén. Dios les bendiga. Bueno, vamos a seguir avanzando en este tema de entendiendo sueños y visiones. Y bueno, prácticamente vamos a dar un pequeño recuento mientras se terminan de conectar las demás personas de lo que veníamos hablando. Básicamente en las clases anteriores estuvimos hablando de, de lo que son algunas de las alguna de los temas fundamentales para ir entendiendo todo según la palabra de Dios. Nosotros tomamos de base el libro Entendiendo Sueños y Visiones del autor John Paul Jackson, del autor John Paul Jackson. Él es un siervo de Dios, ya murió. Y bueno, él básicamente cuenta de que el internet está lleno de mucho contenido, de sueños y visiones, pero muchos de ellos ha sido, mucho de este contenido ha sido ya, digámoslo así, ha sido de alguna manera u otra, ha sido, digamos, mezclado con el tema del psicoanálisis. Y prácticamente cuando hablamos de psicoanálisis estaremos hablando del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando vamos a interpretar cualquier tipo de sueño o visión, nos vamos a encontrar de que es nuestra propia alma interpretando las cosas. Y la idea es que no aprendamos a interpretar por nuestra propia alma, sino siguiendo bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso usted se dará cuenta de que casos puntuales, por ejemplo, donde lo hemos visto, de que hay personas que se sueñan que de pronto se le caen los dientes. Y muchas veces se da cuenta que el tema del psicoanálisis, cómo ha permeado todo eso, que la gente cree que la gente se va a morir. Pero todo eso hace parte de misma enseñanza del psicoanálisis que ha sido mezclada, y cuando tomamos ese tipo de interpretación vamos a tener que es nuestra alma interpretando las cosas y no el Espíritu de Dios. Poco a poco, cuando vayamos comprendiendo más de estos misterios, nos daremos cuenta de cada uno de los símbolos que Dios emplea en la palabra de Dios y cómo la manera de cómo Dios habla a su pueblo. Y la idea es que podamos, que a través de este curso, podamos entender cómo Dios habla a su pueblo. Y Dios usa varias maneras. Estuvimos hablando de lo que era la terminología para los sueños y las visiones, y estuvimos hablando acerca de algunas palabras, como lo era la palabra halom, la palabra onar, el gelom, la palabra halem. También estuvimos hablando de estos 5 principales propósitos de los cuales Dios usa para, estos son los propósitos, digamos, principales por la que Dios muchas veces nos envía un sueño, y debemos tenerlo presente a la hora de interpretar, ya que un sueño vendrá por alguno de estos asuntos. Muchas veces va a ser para detener el mal, otras veces vendrá para revelar la voluntad de Dios, otras veces será para animarnos, otras veces para revelar el futuro, y otras veces será para darnos instrucciones. Porque es importante tener presente estos principales propósitos, porque cuando un sueño viene de Dios, usted va a ubicarlo inmediatamente. Usted dice, bueno, este sueño, ¿por qué Dios envió este sueño? Lo primero que usted va a analizar antes de ponerse a interpretar, ¿por qué razón vino Dios a enviar este sueño a esa persona? Entonces, cuando usted sabe el propósito general, usted le va a hacer, le va, ya usted puede darle una, ubicarse, digamos, de una manera más sencilla hacia donde Dios quiere llevar a esa persona. Dios envía ese sueño, digámoslo así, como si fuera un vestido diseñado para esa persona, y usted va a caminar de esos senderos, a través de ese camino que Dios le está trazando a esa persona, a tratar de entender cuál es el mensaje que Dios quiere manifestar. Entonces, seguimos ahora avanzando, a- seguimos avanzando, y bueno, dijimos que había una diferencia de que que no era solo un sueño, sino que simplemente el sueño era, los sueños que vienen forman parte de la eternidad, y cuando algo forma parte de la eternidad, quiere decir de que tiene una naturaleza superior
a la naturaleza de nosotros, porque nosotros somos inmortales y Dios es eterno, Dios está en la eternidad. La diferencia entre inmortal y eternidad es que lo que es inmortal en algún momento fue creado y la eternidad simplemente él no tiene pasado, él no tiene pasado, él es pasado, presente y futuro. Y todo lo que ha sido creado, por ejemplo, los seres espirituales como los ángeles y, y los que lleguemos al nivel de pasar a la vida eterna, digámoslo así, digo vida eterna porque en Juan 3:16 dice vida eterna, pero en realidad es inmortalidad, se darán cuenta de que nosotros tuvimos un pasado antes y antes de nuestra creación nosotros no tenemos ni la menor idea, pero Dios sigue siendo eterno antes, Él no tiene un pasado, no tiene un principio, no tiene un fin, Él siempre es. Entonces, abordamos todo este tema en la clase anterior. Hablamos también de que la percepción de los sueños en el Antiguo Testamento, de cómo Dios revela al hombre y muchas veces para apartar al hombre del consejo. Entonces hicimos un análisis de lo que era Job 33 y vamos de lo que era Job 33, hablamos acerca de que los sueños muchas veces vienen para corregirnos, otras veces los sueños nos instruyen, otras veces Dios oculta el misterio del sueño, Dios sella el mensaje para que nosotros podamos verlo, pero más no podamos entenderlo. Entenderá esta dinámica mientras estemos interpretando los sueños. También hablamos acerca de que los sueños son una de las vías que Dios usa para hablarnos constantemente, digámoslo así, en la Biblia. La tercera parte de la palabra de Dios está en la vida de las personas que estuvieron allí, está relacionado con los sueños. Y porque digamos que gran parte de nuestra vida vamos a dormir, así. Usted duerme 8 horas diarias. Entonces y si tenemos 24 horas, estaremos ocupando una gran parte de nuestra vida descansando, digámoslo así, durmiendo, y Dios usa ese tiempo para hablarnos. Entonces, seguimos hablando de lo que, parafraseando lo que vimos en las clases anteriores, que existe una diferencia entre sueños y visiones. Básicamente, a ver dónde fue que quedamos la vez pasada, a ver si se acuerdan. Bueno, este, estuvimos hablando de que en las visiones Dios se manifiesta a nosotros y nos declara las cosas. Esa es una diferencia notable en lo que son las visiones. ¿Qué pasa con los sueños? Dios en los sueños nos habla usa parábolas para hablarnos a nosotros. Imaginemos cuando Jesucristo le hablaba a sus discípulos y a las personas con quien él estaba. Él usaba las parábolas, les hablaba en parábolas, para que viendo no vieran y escuchando no entendieran. Sin embargo, él le había dado algo especial a sus discípulos y es las llaves del reino de los cielos. Van a entender de que a través del Espíritu Santo va a ser el canal de poder comprender cómo Dios habla y es la manera de cómo Dios va a revelar cada uno de sus misterios. Por eso usted puede ver que hay personas que están las cosas ahí mismo y no las ven. Y uno dice, pero ¿cómo? Aún mismo la salvación está ahí delante de las personas y como no la ven, no la toman. Así pasa. Entonces, Dios va a usar muchas veces lo que son sombras, metáforas, y la ventaja de los sueños es que Dios te va a revelar, Dios te va a dar más información a través de un sueño que la que muchas veces te va a revelar en una visión. Y lo hace así para que tú adquieras sabiduría. Cuando ignoramos los sueños, nos encontramos que estamos perdiendo de crecer en sabiduría y en entendimiento de esta naturaleza de Dios. Tengamos en cuenta que los sueños son parte de la eternidad y están en un nivel mucho más elevado. Y los sueños, digámoslo así de esta manera, están en el nivel más elevado, cuando hablamos de revelación, están en el nivel más elevado.
porque en la Biblia, cuando hablamos en Joel 3, creo que es Joel 3, si no estoy mal, habla del tema de que en los postreros días, dice de que los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y cuando hablamos de sueños, está hablando de muchas veces de recibir revelaciones de parte de Dios y saber comunicarlas, porque lo que te hace profético aquí no es que tengas sueños, porque Dios puede darle sueños aún a personas que no son cristianas. El problema, lo que sí te hace profético es saber interpretarla. Por eso está entre los niveles más elevados de revelación. Entonces, las personas proféticas, por eso cuando esto está en el nivel avanzado 3, por eso lo tenemos en los niveles más avanzados, porque es fácil empezar a profetizar, no se necesita mucha sabiduría o mucho conocimiento, solamente que cuando la persona llega al Espíritu Santo y empieza a profetizar. No se necesita mucho, pero sí se necesita a medida que tú vas creciendo en el Señor, vas adquiriendo madurez, saber usar tu don profético. Por eso usted una y otra vez le vamos a insistir en que estudie su don. Lo siguiente que vemos está en las visiones y es la parte que ya empezamos. Ahí dice que los jóvenes, y cuando se refiere a jóvenes no se refiere a jóvenes físicamente, aunque puede ser físicamente, no estamos hablando de jóvenes espirituales. Entonces, las personas que son jóvenes espirituales van a tener la oportunidad de experimentar las visiones. Sin embargo, cuando ya van pasando hacia la madurez, Dios les empieza a dar sueños y en la medida que empiezan a comprender cómo Dios habla, iremos madurando y creciendo en estos misterios. Por eso estuvimos hablando de las metáforas, las sombras. Esto solamente más adelante hablaremos más acerca de estos temas. Y otra diferencia entre las visiones y los sueños es que Dios se manifiesta, Dios nos habla claramente, Dios nos manifiesta, digámoslo así, claramente o Dios revela prácticamente el mensaje a través de la visión. Hablamos acerca de los sueños falsos y los sueños oscuros. Hablamos de que existen varios tipos de sueños falsos. Algo de lo que tenemos que cuidarnos son los sueños falsos y los sueños oscuros. Los sueños falsos y los sueños oscuros básicamente son esos sueños que provienen de nuestra alma y que provienen de parte del enemigo. Una manera de darse cuenta o que están influenciados de parte del enemigo. Entonces, tomar un sueño falso es semejante a una profecía que le dan a otra, tomar una profecía ajena, una profecía que no se te ha dado a ti o a otra persona, tomarla para ti. Entonces, eso es semejante a ese tipo de cosas. No va a tener un cumplimiento. El tema de los sueños falsos casi siempre entra lo que ahora que sigamos avanzando vamos a darnos cuenta que nos vamos a encontrar con seres que que tienen poca luz, carecen de luz, como son los demonios. Los demonios van a producir muchas veces los sueños y muchas veces los brujos también usan este medio para hacer trabajos y también se comunican a través de sueños. Entonces, cuando estemos abordando un poquito más, entremos más en detalle sobre este tema, abordaremos todo esto, pero no, básicamente los sueños que usted se da cuenta que en la noche, que son de noche, o que los colores no son claros, los colores son borrosos, o prácticamente que no son tan evidentes los colores, o usted se da cuenta que es de medianoche, o está empezando, o está oscuro, usted se dará cuenta de que es un sueño oscuro y debe tener mucho cuidado porque puede entrar entre lo que es un sueño falso y en lo que respecta o un sueño influenciado por parte del enemigo. Puede que sí sea un sueño de parte de Dios, pero hay influencia demoníaca porque de pronto está el enemigo observando lo que va a suceder. Entonces, lo otro es las falsas interpretaciones y aquí es donde nos vamos a encontrar lo que son las interpretaciones que vienen del alma o cuando no, cuando usamos interpretaciones que no son correctas, usando el psicoanálisis u otra vía que no es Dios. Entonces, siempre aquí vamos
en esta escuela profética lo que vamos a incentivar a las personas es aprender bajo la guía del Espíritu Santo, y la idea es que usted aprenda a interpretar usando los principios bíblicos. Entonces, si usted usa los principios bíblicos, usted puede estar tranquilo o tranquila de que usted va a permanecer en la vía de la revelación. Gloria a Dios, seguimos avanzando. Entonces hablamos acerca de las palabras hebreas con relación al tema de los sueños. Hablamos que había la palabra mejasa, la palabra gesión, la palabra ra, la palabra autasía, la palabra orasis, la palabra hasa, la palabra mare, la palabra roe y la palabra oram. Básicamente son terminologías que se usan en el Antiguo y Nuevo Testamento para referirse a los tipos de visiones que ellos manifestaron. Algunas esto es para el propósito de que aquellas personas quieran estudiar en la palabra de Dios y quieran profundizar mucho más en el tema de sueños y visiones y entender en la Biblia bajo la concordancia de Strong, donde aparece, y así tener un mayor grado de profundidad en este tema. Hablamos de lo que muchas veces lo que ocurre cuando las personas reciben una revelación, cuando muchas veces se dará cuenta de que este tema de los sueños y las visiones, la interpretación, muchas veces las personas no lo van a tener, no lo van a valorar, o sí, no lo van a valorar, y va a ocurrir porque ese es el comportamiento muchas veces de las personas cuando se enfrentan a lo que es la revelación, y mucha gente va a tratar de ridiculizar, muchas veces va a tomar una posición violenta, y otras veces tendrán que aceptar por el alto grado de evidencia. Entonces las reacciones inadecuadas frente a los sueños y las visiones pueden, pueden hacer de que nosotros nos estemos perdiendo de bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso Dios nos insta a que podamos tener una buena actitud frente a los sueños y las visiones que Él nos da. Porque a la medida que nosotros nos tengamos esa hambre y esa sed de poder avanzar, de poder entender lo que Dios nos habla, Dios nos irá guiando y nos ayudará para que podamos no solamente entender los sueños, sino que podamos hacer las acciones correspondientes al mensaje que Dios nos está enviando. Entonces, vamos a hablar acerca de la introducción a las visiones. Yo creo que ya por aquí es donde empezamos, si no estoy mal. Bueno, vamos a entrar un poco hablando de lo que eran las visiones. Y bueno, vemos el caso donde Daniel tuvo una visión y él tuvo que mirar en el reino espiritual, ya que muchas de las cosas espirituales se van a percibir a través de las visiones, a través de nuestro discernimiento espiritual. Entonces vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, Daniel pudo experimentar muchas visiones, varias visiones tuvo Daniel, aún estando despierto en el día, como también en el Nuevo Testamento también podemos ver todo esto, en Hechos de los Apóstoles. Todas estas visiones pueden ocurrir o durante el día o durante la noche. Él tuvo una visión nocturna, pero la tuvo durante el día. Uno dice, pero caramba, ¿cómo va a tener una visión nocturna en el día? Y es que no podemos limitarlos solamente a eso, sino que podamos entender de que en cualquier momento podamos tener una visión de parte de Dios. Ahorita que abordemos ese tema, estaremos explicando más en detalle todo eso. Básicamente, cuando nuestro discernimiento espiritual está abierto, está receptivo a recibir la revelación de parte de Dios, Dios envía visiones para enseñarnos o manifestarnos cosas que están ocurriendo en el presente o en el pasado o en el futuro. A veces Dios mostrará revelaciones de acuerdo a lo que Él necesita hacer. Por eso debemos ubicarnos siempre en el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, muchas veces nuestros sentidos naturales pueden experimentar el mundo invisible del espíritu durante una visión.
ya que las visiones trascienden el tiempo y el espacio. Una visión puede ser tan palpable que se hace distinguirla a veces de la vida real. Esto pasó cuando esto pasó cuando ellos estaban en la cárcel, y dice que incluso incluso las puertas de la cárcel se abrió cuando Pedro, creo que era Pedro y Silas, mal. Entonces, las puertas de la cárcel se abrió, y ellos creían que estaban viendo una visión, pero cuando salieron de allí se dieron cuenta que era real todo lo que sucedió. Entonces, en los inicios de la iglesia, el libro de los Hechos, los cristianos de ese entonces estaban familiarizados con todas estas manifestaciones de Dios. Todas estas manifestaciones de Dios, los cristianos de ese entonces, del Nuevo Testamento, estaban acostumbrados a todo esto de visiones, de sueños, a todo esto, incluso a ver ángeles. Nosotros ahora que la gente no está acostumbrada, pero en la antigüedad los antiguos estaban acostumbrados, incluso Abraham, vemos en el caso de Abraham que estaba acostumbrado, ya, personas que se acostumbran a ver ángeles. Y por eso, cuando usted está caminando en el Espíritu, usted está caminando con Dios, usted no se extrañe de que Dios envíe ángeles, ángeles que van a venir en forma de personas, y usted dirá, pero son personas que Dios las va a usar para comunicarse con usted, incluso en la vida real. Y uno cree que es pero todo esto puede suceder. Quiero que ustedes simplemente se empiecen a abrir su mente en este tipo de revelación que Dios puede darnos. Y bueno, la iglesia del Nuevo Testamento estaba acostumbrada a esto. Ve que ellos confundieron a Pedro, ellos confundieron a Pedro ella confundió a Pedro con el ángel de Pedro, y por eso prácticamente no la abrió, prácticamente no quería abrirle. Entonces, cuando salió Pedro de la cárcel, no creía de que era Pedro. Entonces, esto era algo común en el Nuevo Testamento, y las personas, ya que ellos sabían de que cada persona, por ejemplo, un creyente tiene uno o dos ángeles por lo menos, y a veces pueden tomar esa forma. Entonces, la importancia es que podamos tener en cuenta de que nuestros sentidos físicos, espirituales y del alma pueden ser sobrepasados cuando tenemos una visión. Todo esto puede ser sobrepasado, ya que muchas veces lo intangible puede volverse tangible cuando cuando, sí, cuando Dios lo determina. Cuando, y ahorita que de pronto entren en lo que es el nivel avanzado 5 o 6, creo que está en, si no estoy mal, donde habla de la interacción entre el cielo y la tierra, se darán cuenta de todos estos tipos de casos. Ahí se abordan todos estos tipos de casos, varios casos donde este es uno de los casos que se aborda, de cómo se puede llegar a cruzar la línea entre lo tangible y lo intangible, en que lo espiritual se puede volver real, y lo real, lo que usted físicamente, se mezcla con lo espiritual. Pero todo eso ocurre a través de la meditación de la palabra de Dios, cuando meditamos. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y aquí habla básicamente de lo que veníamos hablando, y es una pregunta que a veces nos podemos hacer: si era una visión, ¿cómo? Si era una visión la que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 12 estaba experimentando, ¿cómo se abrieron las puertas de la cárcel? Y uno dirá, pero si era una visión, ¿cómo se abrieron las puertas de algo de la cárcel y de la cárcel, ¿no? O sea, era un lugar que estaba con alta seguridad, y vemos cómo lo que estamos hablando ahorita de que lo visible se vuelve intangible, se vuelve tangible, y que muchas veces lo que nosotros vemos como una visión puede ser más realista de lo que nosotros sí pensamos. A veces una visión se puede ver tan real que cuando es como si un ejemplo así, si un ángel viniera y te entregara algo, y cuando se va el ángel tienes el objeto en la mano,
Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Será que estuvo aquí realmente o eso fue una visión? ¿Qué fue esto? Y todo este tipo de cosas pueden suceder. La idea es que podamos entender que todo esto puede ocurrir cuando se cruza esa línea entre lo espiritual y lo físico. Y lo espiritual tiene mucho más Se que está ver. cortando. ¿Ah? Dígame, hermana Marilu, no le escucho. Bueno, no se le escucha nada, hermano. Bueno, voy a seguir. Este, a veces puede llegar a confundir este tema cuando ocurren, cuando lo que estamos viendo se vuelve real y ocurre en nuestros propios ojos lo que está sucediendo. Así como, por ejemplo, ellos veían de que las puertas se abrieron y ellos salieron, y cuando se dieron cuenta realmente salieron de la cárcel. Pero la pregunta sería, ¿cómo se abrieron las puertas? Si un ángel supuestamente es intangible, un ángel que está, él no puede, supuestamente el ángel es un espíritu. Uno dice, pero ajá, pero ¿cómo pudo abrir la puerta si él es un espíritu? Y te darás cuenta de que si había un mecanismo físico que fue abierto o había algo que tuvo que moverse en la cerradura. La cuestión fue que, o si simplemente hay leyes que de pronto estamos ignorando. Pero lo que sí le puedo decir es que lo espiritual está en un nivel superior a la dimensión de lo material en la que estamos nosotros. En la Biblia vemos personas que han sido matadas, muertas por ángeles. Sin embargo, no vemos en la Biblia casos donde una persona le haya matado a un ángel. No vemos ese caso. Entonces, vemos que casi siempre es lo espiritual sobrepasando lo físico. Y esto es lo que veníamos hablando. Muchas veces vamos a encontrarnos que es lo espiritual sobrepasando lo físico. La pregunta sería aquí, si todo esto se mueve a nivel de lo espiritual, ¿por qué permanecer viviendo según la carne, sabiendo que lo espiritual es superior a lo intangible? Y es bastante razonable ya que el aire no puede abrir una cerradura de una puerta. O si te pones a analizar, una cerradura no se abre así nomás. Ellos confiaban de que algo tuvo que haberse movido a nivel molecular o a nivel atómico para que todo esto suceda. Y poco a poco iremos observando cómo lo físico obedece a las leyes, a un nivel atómico, obedece las leyes espirituales. Entonces, este tema lo abordamos en la interacción entre el cielo y la tierra. Entonces, pero básicamente es para que ustedes se den cuenta de cómo funcionan muchas veces las realidades espirituales y las realidades físicas. Bueno, lo otro que vamos a ir analizando es que los profetas tienen una cantidad y grado de visión, dependiendo del profeta. Bueno, en la escritura registra que Isaías tuvo varias visiones. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y Amós tuvieron muy pocas visiones en verdad. Cuando tomamos el curso del arte de escuchar a Dios, tú te das cuenta que en realidad Daniel tuvo una visión, pero interpretó varias visiones de otros. Tuvo solo 4 sueños, pero interpretó sueños de otros. Una de sus visiones fue bastante larga, con varios segmentos. Las visiones son el lenguaje pictográfico de Dios. Cuando se quiere decir pictográfico, el lenguaje de imágenes, es el lenguaje de las imágenes. Y a diferencia de los sueños, son el lenguaje parabólico de Dios. Dios va a usar parábolas para hablarnos. Los sueños son parábolas nocturnas, digámoslo de esta manera.
A diferencia de las visiones son más literales, mientras que los sueños son más simbólicos en su composición. Entonces nos damos a dar cuenta de que la visión siempre requiere cuidado al ser entendidas. La visión es una de las cosas que debemos tener mucho cuidado para ser entendidas. Por ejemplo, Pedro tuvo una visión clara y profunda, pero no fue entendida de forma inmediata. Lo vimos cuando descendió una sábana del cielo, él estaba en la tierra, creo que era en la azotea de una casa, y descendió una sábana y vio que era sostenida de las varias, de las dos puntas, de las cuatro puntas, no, la sábana era sostenida, estaba suspendida y él vio que varios de los animales, varios animales, cuadrúpedos, muchos animales estaban en la sábana y Dios le dice, mata y come. Y en ese momento él dice, Señor, pero yo nada, no he comido nada inmundo, nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió. Y muchas veces él al comienzo no entendió esta revelación, sino hasta que vinieron los siervos a buscarlo. Y el Espíritu Santo le dice, ve. Cuando él está allá es que entiende la visión. Muchas veces las visiones por eso tendrán ese grado de cuidado, a veces porque las visiones a veces cuestan también para ser entendidas, pero son más literales que los sueños. Y vamos a hablar las características de la visión. Bueno, y las visiones tienen algo y es que Dios tiene una manera de revelar su forma de ser y sus propósitos. En Hechos 18:9 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Vemos aquí que en Hechos 69 vemos que Pablo tuvo una visión en la noche. Con esto podemos ver que las visiones no ocurren exclusivamente durante el día. Dice que un hombre de Macedonia se le apareció y le dijo, ven y ayúdanos. Algunos dicen que era un ángel. Si hubiese sido un ángel, habría dicho, ven y ayúdalos. Quiero que analicen eso. Si hubiera sido un ángel el que le hubiera dicho, eh, el ángel le hubiera dicho, ve, ayúdalos, ve, encuéntrate con ellos, le hubiera dado una orden. Pero no, fue ellos. Entonces, lo más probable es que alguien fue transportado desde Macedonia, en el espíritu, hasta donde estaba Pablo, por medio de una visión y dijo, ve y ayúdanos. El Señor se le apareció a Pablo en una visión de la noche. Esto claramente establece que Dios todavía se comunica en sueños y visiones, y esto implica de que quiere ser conocido, quiere que sus caminos y su forma de ser sean conocidos por otros. Por esto creo que debemos procurar entender todas las formas de comunicación divina. Entonces es importante conocer todas las formas de comunicación divina para estar atentos de lo que Dios quiere hacer, para movernos en la voluntad de Dios. En Ezequiel 1:3 dice, aconteció en el año 30, en el mes 4, a las 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. A los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, dijo, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel 1:1-3. Y vamos a notar algo y vamos a mirar un poco lo que es el propósito de las visiones. Y es que el Señor vino en una visión y el profeta lo vio. Entonces, ejecutó el acto de ver. Este término también es usado por Isaías cuando inicia la visión, su registro. En Isaías 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Otán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El propósito, literalmente, veámoslo de esta manera, ellos tuvieron la oportunidad de ver a Dios. Pero, ojo cómo tuvieron la oportunidad de ver a Dios. A través de visiones. Que no sabían si una persona puede ver a Dios, sí. Una persona puede ver a Dios.
pero a través de visiones. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, sí puedes tener la experiencia de poder, ellos tuvieron la experiencia de ver la gloria divina de Dios, pero a través de visiones. Hermana Rosa. Dios les bendiga. Ahorita estaba recordando que ayer en la madrugada, como tú estabas hablando de transportar, ayer en la madrugada esto después de que oramos en la noche como a las 10, de 10 a no sé cuánto, hasta las 12 y pico con mi esposo, yo me acosté a dormir y tuve un sueño eh, donde yo estaba mirando como una familia donde había un enfermo y el Señor me dio el nombre completo con apellidos. La muchacha dijo, por ahora, por hoy yo lo voy a cuidar, pero ya no lo voy a cuidar más, porque ya estaba cansada de estarlo cuidando porque estaba muy enfermo. Entonces, yo veo también ahí que Dios usa muchas veces los sueños y todo también para pedir auxilio en oración, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, si se da cuenta, ese es un sueño cuando hablamos de los propósitos de los sueños, ese es un sueño de dirección, de guía y dirección, para ser dirigido a lo que el Señor quiere que usted haga. Entonces, el propósito en sí viene para que usted tome, para dirigirla a usted hacia donde Dios quiere, hacia su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que las transportaciones pueden ocurrir? Yo he tenido muchos sueños de transportaciones y en los que he sido trasladado y muchas veces en los sueños ha sido para orar por personas, para ministrar a personas a través de sueños, por liberaciones. A veces hay personas que yo he soñado que he sido transportado para darle interpretaciones de sueños a las personas. También he visto en ocasiones para ejecutar alguna acción de parte de Dios que Dios quiere que haga, o a veces son cosas que Dios quiere revelarme de planes del enemigo que está trazando y simplemente me lleva, me transporta y me dice, bueno, a veces voy con ángeles y voy a hacer alguna labor, pero lo importante es que Dios puede usar cualquier medio. Lo importante es entender los diferentes tipos de comunicación divina en las que Dios puede usarnos. Por ejemplo, Ezequiel, y cada persona puede tener un mayor grado de revelación, un mayor grado de visión, dependiendo de su cantidad la cantidad de su tipo de vida espiritual que lleve. Por ejemplo, el caso de Ezequiel, él tenía algo como visión de rayos X. Él fue llevado lejos hasta Jerusalén desde Babilonia. Fue transportado 3.200 kilómetros aproximadamente y fue puesto en una montaña en donde le dio visión de rayos X para ver lo que sucedía dentro del santuario de Dios. Pero pudo ver a través de las paredes no tenían huecos, sino que él vio a través de ellas. Bueno, yo este tipo de visiones también la he experimentado. He llegado a lugares, las he tenido de vez en cuando, que a veces el Señor yo estoy viendo y de pronto al parecer veo como cuando viene avanzando la cosa y veo como que llego, por ejemplo, a una casa, un ejemplo así, pero cuando me di cuenta no estoy viendo la casa, sino que estoy viendo a la persona, o estoy viendo lo que es realmente el evento, lo que se está sucediendo, pero ¿qué pasa? Que ya la pared que estaba ahí ya no está, o lo que impide de pronto físicamente puede impedir ver lo que está sucediendo, no se encuentra. Entonces, muchas veces las visiones de rayos, ese tipo de visión puede darse de esa manera. Y Dios no se limita al tiempo ni al espacio. Eso es lo que poco a poco cuando vayamos avanzando en el tema de entendiendo sueños y visiones, vamos a revisar eventos extraños. Y bueno, ahorita seguimos con el tema de la visión. Y vamos a darnos cuenta que las visiones tienen algo a diferencia de los sueños,
Y es que las visiones impactan, a diferencia de los sueños. Las visiones tienen un impacto en nuestro espíritu y en nuestras emociones que la mayoría de los sueños no tienen. Hay sueños que sí pueden impactar tu espíritu y tus emociones, pero la mayoría de los sueños no. Cambio, por medio de las visiones, Dios agudiza tu mente y el impacto es mucho más duradero. Es común que cuando tú tienes una visión, puedas recordarla y vivirla nuevamente. Por ejemplo, cuando tú tienes una visión y tú la recuerdas, simplemente las visiones no se van. O sea, la visión tú la recuerdas y nuevamente vives la sensación que sentiste cuando estabas experimentando esa visión. Eso es algo que las visiones tienen y tú le puedes recordar, por ejemplo, si tú recuerdas la visión que tuviste, alguna visión y tú alcanzas a recordarla, te das cuenta que esa visión todavía queda impregnada en tu espíritu. Entonces, las visiones nunca se van. El impacto es mucho más duradero y cuando se le recuerda, fácilmente puede experimentar una y otra vez. Esto es lo que estábamos hablando. Una visión cuando tú la tienes, simplemente se queda grabada en tu espíritu, queda ahí. Cuando tú la recuerdas, simplemente vuelves a experimentar esa sensación. Por eso, una de las cosas, a mí me gustan mucho las visiones, porque quedan ahí grabadas. Y cada vez que tú piensas en esas visiones, te darás cuenta que adquieres sabiduría también. La otra es que las visiones pueden ser duales. La visión puede ser en parte metafórica y en parte literal. Esa es la parte que de pronto a veces ignoramos. Y es que una de las naturalezas de las visiones es que a veces puede ser duales. Entonces pueden tener una connotación dual la visión. O sea que te puede mostrar, por ejemplo, aquí ponen el caso de una persona que tiene, y eso es parte de muchos de los ejercicios que hacemos, que se hacen de activación. Y digamos que hicieron un ejercicio de activación y la persona se le pidió que dijera lo primero que veía y la persona vio un tazón de oro, creo que era un tazón de oro, con manzanas de plata como incrustaciones. Entonces hay como en el proverbio. Y entonces la persona, manzana de oro y con incrustaciones de plata. Y entonces esa persona que estaba recibiendo, que está en el ejercicio de activación, cuenta la visión y la otra persona le dice, sí, esto está sucediendo a mí realmente. No solamente era que el sentido metafórico, sino que le está diciendo de que hubo una herencia, cuenta de que hubo una herencia, y en la herencia él estaba pidiendo a Dios que le dejara, que quería quedarse con esa herencia de parte de la abuela que Dios le había dado, y era precisamente un tazón de oro con figuras de manzana y incrustaciones de plata. Entonces vemos que incluso, y cuando Dios le da la revelación a esa persona, pudo saber de que Dios le estaba concediendo lo que él estaba pidiendo. Y Dios muchas veces va a usar las visiones de manera con este sentido dual. Por eso debemos entender esa naturaleza de las visiones. Una de las visiones, una de las diferencias con respecto a las visiones es que pueden ser en parte metafórica y en parte literal. Gloria a Dios. Entonces, estas son algunas de las seis maneras de manifestarse las visiones. Digámoslo así, algunas de las visiones pueden manifestarse de las siguientes maneras. Algunas pueden ser rápidas ráfagas de imágenes en nuestra mente. Estas son típicas, a veces que vienen como, a veces uno dice, no, una imagen habla más de que 1000 palabras. Puede venir una imagen simplemente y pues, se fue. Luego venir otra y se va. Así. Entonces dice, como que estoy teniendo alguna visión o algo que Dios me quiere mostrar. Y son simples imágenes que pasan en nuestra imaginación. Cuando cerramos los ojos puede venir así. Entonces, es una visión, puede venir de esa manera, rápida, ráfagas de imágenes en la mente de uno. Algunas pueden tener rasgos de caricaturas. Algunas pueden venir en forma de caricaturas.
Yo he experimentado varias de esas caricaturas. A veces son formas de caricatura, yo estoy viendo y de pronto, yo- hermana Mariluz, Amén, pastor. Bendiciones. Bueno, cuando vienen por forma de caricatura, depende, Dios es tan lindo, lindo y maravilloso que Él sabe cómo estás tú espiritualmente, ¿verdad? Y si tú, o sea, penitas es que yo estoy aprendiendo a ver demonios. Anteriormente, cuando el Padre me mostraba a mí los demonios, me los mostraba en caricaturas. Como decía, una de las primeras liberaciones que yo tuve fue así, por medio de caricaturas. El muchacho tenía el tatuaje del bien y del mal. Y de repente yo vi un muñequito así de black and white, o sea, blanco, ¿verdad? Y el otro muñequito era blanco con negro uno, y el otro era un muñequito color oro. Y uno viene y empezó a pelear con el otro y chum, lo envió al abismo y yo todo lo veía en caricatura. Como había quedado el blanco, sí, o sea, lanzó el negro. Y como había quedado el blanco, yo dije, bueno, tiene que ser que es el bueno, ¿verdad? Total fue que en la liberación, cuando ya se terminó de liberar, cuando yo mando al último demonio, o sea, conforme el espíritu me dijo, salió el muñequito blanco, se envolvió en una bolita y ¡fua! Cayó entonces una experiencia bonita que anteriormente yo los veía así metafóricamente en muñequitos, o sea, en muñequitos y son chéveres, bacanos, como si fuera una película, pero ahora sí ya son diferentes porque ahora yo veo las caras feas, así cuando yo cierro los ojos y estoy ministrando, veo unas caras ya feas, pero es que creo que alcanza un poquito de madurez espiritual porque yo era muy miedosa antes. Entonces Dios es tan lindo que sí, en caricatura es mejor. Dios le bendiga. gloria a Dios. Sí, yo también he tenido la oportunidad de tener también este tipo de visiones que son de caricatura. Y un día tuve, bueno, varias he tenido, pero una de las que de pronto se quedó impregnada, digamos, en mi espíritu, fue una que yo tuve, fue una visión nocturna. Fue, yo digo que parecía, yo sé que no era un sueño, sabía que estaba entre despierto y pude, de un momento a otro yo veía de que era como de que yo veía de que los muertos salían de sus tumbas, pero no veía en la visión no era, yo veía caricaturas a blanco y negro y yo veía toda la cuestión de ultratumba y era una visión futurista de lo que próximamente iba a acontecer. Es un tema que va para Dios mostrarme cosas que están de visiones futurísticas, de cosas que están a punto de acontecer con el tema del apocalipsis zombie y todo ese tipo de cosas, pero son como para que Dios te empieza como a avisar y te empieza a mostrar cosas antes de que las cosas sucedan. Y bueno, y lo importante es que esa visión me dejó a mí como que, Dios mío, pero sabía que venía de parte de Dios porque tenía esa naturaleza de que en parte parecía, se veía gracioso, pero después me di cuenta de que no era tan gracioso lo que estaba sucediendo, porque parecían como los muñequitos que salían como los muñequitos que salían como los de, ¿cómo ponerte el ejemplo? Como los muñecos que hacían de antes, que salían como esas historietas cómicas, y yo decía, pero ¿qué es esto? Y entonces es cuando entendí todo ese tema de lo que cosas que estaba el enemigo planeando. Y bueno, lo importante es que, bueno, ese era un tipo de visión que el Señor me pudo experimentar. Y así he tenido varias, pero bueno, para no extendernos. La otra es que la, la tercera es que pueden tener una representación simbólica. Las visiones a veces pueden tener un sentido, digamos, figurado o metafórico. Digámoslo así, a veces ha pasado que personas, por ejemplo, están ministrando y ven como una fuente de agua. Y yo, por ejemplo, siempre le doy como recomendación a la persona de que si usted no está seguro, por ejemplo, de la revelación, uno le puede preguntar a la persona. Por ejemplo, si usted no está seguro que la persona tiene hijos, usted le pregunta, venga una pregunta, ¿usted tiene hijos? Porque estoy teniendo esta revelación. O qué relación hay entre una fuente y usted. Entonces se da cuenta, es que mi apellido es Fuentes. Ah, ok. Entonces ya vemos cómo la relación simbólica, mi apellido es Fuentes. Ah, ok. O sea, es que el Señor me está diciendo, está refiriendo con algo que tiene que ver con su familia paterna o su familia. Ok, bueno, listo. Entonces, para que podamos entender
de cómo muchas veces Dios cómo va a venir una fuente, va a venir una fuente, cómo va a venir las revelaciones y muchas veces van a tener que ver con cosas simbólicas. A veces puede parecer como un video, pueden venir como segmentos de un video en tu mente. Esto suele pasar, que ocurre lo que hemos estado haciendo estos ejercicios anteriormente, los que han estado aquí haciendo ejercicios de activaciones, se han dado cuenta de que muchos han tenido la oportunidad de ver videos como si fueran imágenes que se imprimen en la imaginación. Nosotros tenemos eso, una parte de del entendimiento donde se desarrollan esto, está unido directamente a la imaginación y muchas veces va a tener esa experiencia en la mente donde se proyecta es como si fuera una pizarra donde usted cierra los ojos y usted empieza a Dios a esa pantalla a enviar información a través de esas pantallas espiritualmente que tiene usted y esa información empieza a proyectarse como ese puede ser un fragmento de un video, como un fragmento de una historia, como de una novela, algo que sucede y usted puede verlo claramente lo que está sucediendo. Hermana Rosa. Eh, Hermano, ¿se acuerda? No sé si ustedes recuerdan, recién que estábamos ministrando liberación, la hermana Carmen Jaime se le desapareció el sobrino. No sé si ustedes recuerdan que estábamos orando por esa petición. Y el Señor me muestra a mí en un sueño una película completa de lo que le estaba pasando a él cuando lo que él estaba haciendo y todo lo que le estaba aconteciendo, como una película exactamente. Y él pues terminó entregándose para la guerrilla, imagínate. O sea, y fue evidente, fue una escena completica y dónde estaba, dónde lo tenían y todo. Fue impresionante. Amén, gloria a Dios. Entonces pudimos ver de que pues, esos fragmentos de video pueden darse en nuestra mente para enseñarnos, mostrarnos cosas que están aconteciendo o que están por acontecer o cosas que ya pasaron. Pero básicamente tienen esa característica de que son literales. Bueno, otro caso es cuando a veces podemos ser transportados a través de visiones. Yo he tenido bastante de estas también. Entonces, y como le sucedió a Ezequiel en el tiempo, digamos que el tiempo y el espacio se reorganizan en lo espiritual para que la persona se desplace hasta allá y a veces la persona puede experimentar hasta los olores, lo que ocurre en ese lugar. Todo eso, todo lo que está ocurriendo en ese lugar, usted puede sentirlo todo como si usted está fuera allá. Pero obviamente usted sabe que esta es una visión. Y bueno, dependiendo de su nivel de visión o su nivel de discernimiento espiritual, usted se dará cuenta de que puede hacer muchas cosas que usted esté transportado de otro lugar donde usted no se, usted de pronto usted no vive. Por ejemplo, de que pronto Dios lo lleva a usted, por ejemplo. A mí yo un tiempo, el Señor me llevó a mí a Dubái, a una parte que se estaba haciendo, el Señor me llevó a un trabajo, a hacer un trabajo en Dubái. Yo nunca había visto Dubái, escasamente salí de Colombia. Y bueno, algo que estaba aconteciendo allá cuando se estaba organizando todo este tema de las inteligencias artificiales, algunas de las inteligencias artificiales que se estaban planeando para el fin de los tiempos, estaban pensando colocar habían como unas especies de piedras grandes que contenían ciertos demonios ahí en cada piedra, y esas piedras vendrían a ser como que el alma que le iban a añadir a dicha inteligencia artificial que iban a usar. Entonces, habían varios tipos, yo veía varios tipos de animales en esas piedras incrustados, pero entonces cuando los brujos que estaban allí me detectaron en lo espiritual, yo estaba viendo, pero me detectaron. Y bueno, como fui transportado, tuve la experiencia de, de incluso, de incluso tropezar con algo, tropezar con algo ahí en ese lugar.
y cuando fui, tropecé con algo porque pensé que no podía y tropecé con algo y algo se cayó. Cuando me llevé puesto por delante, todo el mundo miró para donde yo estaba, pero no me veían. Y entonces intentaron como que en ese momento como tratar de ver por dónde iba caminando yo y yo me salí por ahí y una señora me preguntó, me preguntó como si yo era que si yo era el esposo de ella. Dios mío, señor, era el esposo de ella. Que no sé quiéncito. Eres tú. Yo dije, me reí más. Y yo, no, no soy yo. Y no dije nada, yo nada más la observaba. Y entonces yo dije, yo no soy, yo no soy quien ella cree. Pero entonces ella intentó agarrarme con la mano para ver cómo tratar de como agarrar mi ropa, pero en lo espiritual yo me eché para atrás. Entonces, de ahí, de ese momento, yo salgo, los ángeles me sacan de ahí y nuevamente llego al espacio donde estaba y pude entender que tenía que orar para destruir esos lugares que estaban, para destruir todas esas piedras que estaban ahí funcionando y para que eso, para hacer guerra espiritual. Entonces, porque, hacer guerra espiritual, digamos así, estratégica. Por eso es importante cuando ya se dan cuenta, aquí tocamos un tema que tiene que ver con, con guerra espiritual, la guerra espiritual profética, y se dará cuenta que muchas veces Dios lo va a transportar. En la guerra espiritual, muchas veces Dios te va a transportar a ti, o quieres que solamente veas, o si quieres que hagas alguna acción en el espíritu, te va a transportar y te va a llevar a ese lugar. Muchas veces esta transportación puede ser física o espiritual. Les digo para los que no sabían, las transportaciones pueden darse físicamente o espiritualmente. Así como ¿cómo se llamó? Creo que fue Esteban, si no, no, el que fue transportado a Soto, creo que fue Felipe creo que era, que fue llevado a Soto, le interpretó le interpretó Isaías 53, y bueno, así usted puede ser transportado como físicamente como espiritualmente. Lo importante es que podamos darnos cuenta que pues, esto también existe. Lo otro que puede suceder es que la, se pueden recibir visiones cuando estamos en trance. ¿Qué quiere decir trance o éxtasis? Muchas veces en la otra cultura, en el psicoanálisis o en el mundo secular se llama éxtasis, a veces trance. Pero bueno, básicamente es cuando nuestra capacidad, cuando estamos en trance es que cuando nuestra capacidad de nuestros sentidos, de nuestra capacidad física es sobrepasada por lo espiritual y quedamos como si fuera, como si estuviéramos dormidos o puede que estemos como cuando podemos sentir las cosas, estamos conscientes, pero no podemos movernos, digámoslo así, estamos quietos. Entonces, muchas veces, mucha gente cree, confunde cuando hay veces que dice que está entre dormidos, es veces no es que está en éxtasis o está en trance la persona, o a veces la persona a veces siente que está dormida, pero muchas veces ese sueño no es que está soñando, no es un sueño, es que está en trance. Puede que está durmiendo la persona y tú le dices, no, yo dormí, yo tuve un sueño y la gente dice, yo tuve un sueño, pero si te das cuenta de que no fue un sueño, fue una visión. La gente no, porque no se sabe, no saben identificar, porque físicamente uno queda así impedido como cuando uno queda en sueño, pero a veces, muchas veces es un trance. Lo importante es que usted pueda identificar que muchas veces los sueños no van a ser sueños, sino visiones y que la persona estuvo bajo un trance. Entonces, la visión tiene algo y es que toda visión tiene que ser puesta a prueba. Tenemos que tenerlo claro y es que toda visión tiene que ser puesta a prueba. Por ejemplo, cuando el ángel de Gabriel se apareció a María, este le dio una clara señal para confirmar que él venía de parte de Dios. Así que una visión que viene de parte de Dios tiene que estar en acuerdo con la palabra de Dios, primero que todo.
Segundo, tiene que seguir los principios de la naturaleza de Dios. Tercero, muchas veces las visiones inspiran asombro y reverencia. Y la cuarta es que muchas veces promueven, digamos así, promueven pasión y obediencia a cualquier cosa que Dios nos llame a hacer. Entonces vemos estos casos, digamos, en la vida de individuos cuando una visión hizo que tomaran en serio las cosas. Cuando, por ejemplo, Pablo tuvo una visión, iba en su caballo y se cae del caballo. Él tuvo una visión y escuchó a Dios hablándole. También vemos que Pedro, de que el evangelio era tanto para los judíos como cuando tuvo esta visión, esa visión era no solamente, venía para qué, para llevarlo a cambiar un paradigma mental que él solamente creía que el evangelio era para los judíos, pero luego se da cuenta que el evangelio Dios quería extenderlo hacia el mundo gentil y también nuevamente le revela su espíritu y esto hace que cambie su manera de ver las cosas, así que él estaba haciendo que él estaba promoviendo a que cuando Dios nos llama a hacer algo, y Dios estaba llamando a Pedro y a Pablo a hacer algo, en este caso. Entonces, ¿qué provocó en ello? Inspiró asombro, reverencia, y eso muchas veces las visiones que vienen de parte de Dios poseerán esa naturaleza. Entonces, vamos a ver aquí lo que son. La visión interna, aquí vamos a ver, vamos a resumirla de esta manera para que me puedan entender. Básicamente hay tres tipos de visiones. La visión interna es la que se da cuando tú cierras los ojos. Visión externa, cuando usted abre los ojos, cuando tiene los ojos abiertos. Visión nocturna, cuando parece que fuera un sueño. Entonces, esas son las tres visiones principales en las que nos vamos a encontrar. Ahora, hay varias subdivisiones. Por ejemplo, la visión interna se va a dar en nuestra mente, lo que hablamos ahorita en nuestra imaginación. La visión externa la visión externa se va a dar con los ojos abiertos y que estemos despiertos y conscientes. La visión interna tiene algo y es que muchas veces vamos a estar inconscientes o podemos estar dormidos o podemos estar entre dormidos. Esa es la visión nocturna. Se llama así porque puede que se dé cuando tenemos los ojos cerrados y estamos entre sueños. Entonces, entre las visiones externas, vamos a encontrar las visiones externas que tenemos los ojos abiertos. Nos vamos a encontrar con estas visiones externas que cuando tú literalmente tenían los ojos abiertos, Ezequiel, la primera va a ser de los cielos abiertos. Entonces, ¿qué se da? De que ellos pudieron ver con sus propios ojos, dice que los cielos se abrieron y, digámoslo así, dice de que el rey Usías vio visiones y el cielo se abrió ante él. Ezequiel 1 también, Jacob en Génesis 28, Isaías 3, Génesis 28, y bueno, cuando Jesús le estaba hablando a Natanael. Este tipo de visiones tienen una característica, la de cielos abiertos, y es que en lo espiritual es como si fuese llevado, es como si el cielo se abriera y te sacaras, prácticamente te sacaras del espacio y del tiempo y entraras a otra dimensión, digámoslo así de esta manera, entrarás a la dimensión de la eternidad. Esa es la cuestión. Muchas veces tenemos la oportunidad de entrar a esa dimensión de la eternidad de Dios a través de ese tipo de visiones. Por eso se llama de cielos abiertos. Se llama visión abierto porque ese velo que impide ver en la eternidad se es rasgado, se abre y puedes ver hacia la eternidad. Entonces vamos a encontrarnos con las visiones externas del mundo espiritual coexistente. O sea, esto es literalmente, parafraseándolo así, es cuando tú puedes ver los seres espirituales. Esto lo llamamos, esta visión externa
muchas veces del mundo espiritual, le vamos a llamar el discernimiento de espíritus. Es lo que uno llama discernimiento de espíritus, cuando usted puede experimentar y ver el mundo espiritual, está viendo los demonios, está viendo los ángeles, usted puede ver, por ejemplo, lo que está sucediendo, incluso el trabajo del Espíritu Santo. Todo esto se puede ver cuando los ojos espirituales son abiertos. Nuestro discernimiento es nuestro discernimiento espiritual es habilitado por tener esa capacidad de pronto de ver lo que está sucediendo en lo espiritual. Si hay un demonio moviéndose aquí, si hay un reino demoníaco acá, un principado acá, o si hay un ángel haciendo un trabajo, si hay cosas espirituales alrededor de nosotros, si hay armas espirituales, si hay cosas que están ahí moviéndose, todo eso, las fuerzas espirituales puede darse cuenta. Entonces, eso hace parte, pero es una visión externa. Entonces, esta visión externa del mundo espiritual. La otra puede darse las visiones externas del futuro. Entonces, cuando Dios, muchas veces esto se ocurría cuando somos sacados del mundo del mundo físico, muchas veces, a veces, dice, ¿cómo funciona el reino del mundo del futuro? Funciona más o menos de esta manera. El tiempo está dentro de Dios. Tal vez te trae este consejo, como sabemos que el tiempo está en Dios, porque el tiempo no existía, sino que Dios lo creó y fue en el día 4. Dios creó el sol, la luna, las estrellas para marcar los tiempos y las estaciones. Antes de esto no existía. Si el tiempo hubiese existido antes de Dios, entonces el tiempo sería superior a Dios y Dios estaría limitado por el tiempo. Pero dado que Dios creó el tiempo y si el tiempo es una creación, entonces es una sustancia. No puedo creer que alguna sustancia, que Dios no puede crear alguna sustancia mayor que Él. El tiempo está en Dios y Dios es superior al tiempo. Entonces, cuando miramos el futuro, en esencia está saliendo del tiempo y entrando a la eternidad, para mirar en dirección al tiempo. O bien está saliendo del tiempo e ingresando al tiempo, pero en un punto futuro. También puedes usar una especie de eco de sonar como un sondeo láser, como los satélites, mediante el cual primero tienes una visión del cielo abierto y por medio de eso luego puedes ver el futuro. O sea, lo que estamos hablando ahorita de las visiones de cielo abierto, que Dios puede llevarte hacia la eternidad y luego llevarte a un punto específico en el futuro. Eso puede ocurrir muchas veces o a veces simplemente puede llevarte hacia el futuro. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que usted pueda identificar de que muchas veces las visiones no vienen de una manera simplemente, sino que hay muchos, esto es muy amplio. Pero básicamente nos vamos a encontrar con ese tres tipos de visión. Las visiones internas, las visiones externas y las visiones nocturnas. Esos son los tres tipos de visiones que vamos a manejar como creyentes. Esos tres tipos de visiones, las demás vendrán incluidas dentro de esas a nivel general. Las que se dan cuando estamos despiertos, con los ojos abiertos, las que se dan con los ojos cerrados y las que se dan cuando estamos entre dormidos. Entonces, unos consejos para entender, recordar los sueños. Ya para terminar, para dejar esta clase hasta el día, hasta aquí. Las visiones son bastante fáciles de recordar en comparación a los sueños. Sin embargo, porque ellas quedan impresas en nuestro espíritu, en nuestra memoria. Sin embargo, cuando de todas las maneras debemos registrarla por escrito para que ninguno de esos elementos que recibimos se contamine o cambie. También es bueno registrarla por escrito porque esto ejercita nuestra memoria. Hay veces que se recomienda a las personas de que usted tenga un libro una libreta o una parte donde usted registre, bien sea en un blog de notas, porque hoy hay tanta tecnología que ya usted no necesita, digamos, escribir físicamente, sino que se consigue un buen blog de notas en su celular. Otros grabarán en audio, la visión. Pero lo importante es que usted puede dibujar. Hay veces que si usted quiere, si usted le quiere dibujar, usted puede conseguirse su libreta o una tablet y usted dibuja la visión. Y, hermana Mari. Pastor, nosotros que somos profetas,
nosotros también siempre tenemos que andar, o sea, yo personalmente duermo con el celular en una posición de que cuando el Espíritu Santo a mí me habla o yo recibo ¿cómo es que es? Una metáfora, una palabra, yo enseguida voy a mi celular y le escribo y porque yo me duermo y ya no sé, o sea, cuando el Señor me da canciones, porque el libro de Proverbios está hecho por canciones que el Padre le fue revelando al Señor, dice que más de 1300 fueron reveladas por canciones. Entonces el Padre me da una canción y yo de ahí la escudriño y el Padre sale una palabra. Cuando el Padre me quiere hablar para que yo voy a predicar, me da la palabra así. Entonces la escribo, porque si no, pastor, usted se duerme y nuevamente se le olvida todo cuando no sabe qué le dijo el Señor ni cómo se lo dijo. Las expresiones de él son más bonitas y chiquiticas, pero son hermosas. Amén. Gloria a Dios, así es. Entonces, es importante registrarlo. Puede registrarlo, copiarlo. Usted puede que, por ejemplo, si usted recibe una visión, por eso en los ejercicios de activación siempre les he instado a que anote todo lo que usted vio, guárdelo, porque es que se le olvida a uno. Yo tengo un montón de visiones y a veces se me olvidan. Cuando las tengo así, no las anoto, se me olvida. Y entonces cuando la recuerdo a veces de por allá, ay, tuve una visión tal día. Porque a pesar de que se te pasa la información, pero cuando tú la anotas, ejercitas tu memoria. Una manera es de dibujar las visiones, y es que una imagen, como hemos hablado, habla más que 1000 palabras. Entonces, un sueño tendrá un significado de cumplimiento hoy. También en los sueños esto es importante. Un sueño tendrá un significado de cumplimiento hoy. Mañana tendrá otro significado de cumplimiento. Y pasado mañana otro. Y al mes tendrá otro significado. Y luego de varios años ese sueño tendrá otro significado. Y es que un sueño tiene una aplicación actual en nuestra vida, y en 2 y en 3 años también tendrá una aplicación. Y cuando ya se haya cumplido totalmente el sueño, te darás cuenta de que cuando ves el cumplimiento completo y la aplicación, te darás cuenta que esto es totalmente asombroso, ya que los sueños tienen capas y capas de sueño que Dios nos da. Es una de las cosas de los sueños. Muchas veces los sueños tienen muchas capas. Aquí tratamos de resumir esas capas, pero en sí los sueños son más complejos de lo que usted se imagina. A veces los sueños pueden tener muchas capas. La importante, porque puede tener una aplicación para el presente, otra que tiene que ver con el pasado y otra que tiene que ver con el futuro. Sí, exactamente. Entonces, recordar un sueño y meditar en la palabra de Dios es básicamente lo mismo. Si puedes recordar tus sueños y pensar en ellos, si puedes volver a leer las visiones, es exactamente el mismo proceso que tienes cuando lees la palabra de Dios y meditas en las palabras de Dios. Cuando la estudias, haz preguntas. ¿Qué quiere decir pregunta? ¿Por qué Dios hizo esto de esta manera? Muchas veces yo me hago esas preguntas: ¿por qué Dios hace esto de esta manera y no de otra? ¿O por qué Dios quiere hacer esto eso, así y no de la manera que yo creo? ¿O por qué te das cuenta de que hay casos donde Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida, pero entonces, ¿por qué Dios hace eso de esa manera y por qué no de otra? Te vas a dar cuenta en la Biblia, te vas a dar cuenta de los casos por qué Dios decidió usar, cuando tú examinas las visiones, los sueños y la manera de cómo Dios actuaba, pues te das cuenta que Dios no actuó de la misma manera siempre. Tú dices, pero ¿por qué Dios decidió que David matara a Goliat con una piedra? ¿Por qué no decidió matarlo con una espada o por qué no enviarlo armado completamente? ¿O por qué usar jarras y jarrones ante una batalla? ¿O por qué, o por qué dar vueltas alrededor de una muralla cuando simplemente podían penetrarla de una? ¿Por qué hacer de que eso cayera? Todo eso tiene un sentido espiritual. Entonces, en la medida que vayamos comprendiendo más, Dios nos dará dando entendimiento de todas estas revelaciones. Pero bueno, lo importante es que usted pueda aplicar todo lo que se le da aquí, usted pueda empezar a registrar cada visión, cada sueño que usted se le da. Bueno, espero que haya sido de bendición esta clase.
hemos llegado, digamos, los dejo aquí para que puedan entrar a la, a la, a la intercesión de Cristo Libera. Pero bueno, básicamente espero que hayan, esto hace parte, esto es un resumen, no, por eso es importante que usted avance en el curso. Esto está en el nivel avanzado 3. Esto es un resumen de todo eso. O sea, que hay un montón de cosas que yo estoy omitiendo, tratando de sacar como las cosas más, pero si usted puede escuchar completamente el curso, eso está, en esta parte sí, completo, usted va a adquirir mayor entendimiento de todo esto. Por eso le invito a que siga avanzando en el curso de Entendiendo Sueños y Visiones y no lo vea como, o sea, en el curso de la escuela profética y pueda seguir, que pueda valorar, el propósito de usted es que usted pueda valorar todo esto que Dios le ha dado. Muchas veces usted nos va a encontrar diciendo estudie su don porque es importante estudiarlo. Mire que todo esto viene del estudiar el don. Esto es estudiar el don de cómo funciona y cuando usted tiene mayor conocimiento usted podrá aplicarlo a su vida y ayudar a otros, ministerialmente hablando. Bueno, no siendo más, y bueno, hermana Zuli, amada, para orar, para ser despedidos. Amén, amén. Muchas gracias, pastor,